Hola, buenas tardes. Mi nombre es Norma Angélica Zurita Rivera. Tengo 55 años, soy de Monterrey. Hace 2 años mi hija falleció y para empezar, la primera palabra que dije fue, yo no voy a poder, yo, yo me voy a morir. Yo decía, no, 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 no voy a aguantar, yo me voy a morir. Y mi hija me decía, mamá, mira, pero algo por la niña, está la niña. No, ella no es mi hija, ella no es mi hija, yo quiero a la mía, yo quiero a la mía, a mi hija. No estoy atada. Cuando yo supe que mi niña ya no estaba, yo supe lo que dolía el alma. A mí me dolió hasta el alma. Eh, no me dolió, mi hueso, me dolió el tuétano, me dolió el alma. Tú me preguntas que qué fue lo que más dolió y duele, es eso. El no poder sentir su piel, abrazarlo. Su voz nunca se me va a olvidar. Otra, y le di otra. Y lo me dice, ya, ya no quiero. Y lo le digo, ya, ya, mira, la última, y te prometo que ya, la última. Ándale. Es más, mira, y agarro la cuchara y le digo, mira, ándale, el avioncito, ándale, mi amor. Y se sonríe y le hace, mamá. Entendí que no es quien le cierra los ojos a alguien antes de morir, sino quien se los mantuvo abiertos en toda una vida. Es Matilde Pérez Vázquez, tengo 55 años. Era la más pequeña de mis hijas. Era mi pequeñita, mi bebé. Pero al darme cuenta de que ya era hora de que ella tenía que regresar a casa, sabiendo que él la hostigaba, empecé a marcarle para saber si ya venía a casa. Ma, encontramos la bolsa de la gorda. Entonces yo dije, ¿cómo? Sí, está en un tampo afuera de... Cuando dijo eso, yo grité, estaba en fiscalía de desaparecidos todavía. Encontraron el cuerpo de Daniela. Y yo me imaginaba ver un cuerpo tendido, o sea, yo me imaginaba que encontraron un cuerpo. No me dejan acercar y me dicen, no puede acercarse porque puede contaminar el área. Entonces yo decía, es que yo quiero ver a mi hija, o sea, yo quiero cerciorarme con mis propios ojos y ver que sí es ella. Yo todavía mi mente se negaba a saber que era ella. Entonces un policía de CMFO me dice, lo más que puedo hacer por usted es traerle una foto. Entonces yo dije, está bien, o sea, por favor. Y llega y me muestra su celular. Y cuando me muestra el celular, yo no le encontraba sentido a la foto porque me estaba enseñando un tambo. Entonces yo veía la foto y yo dije, bueno, pues, o sea, ¿dónde está? Quiero ver el cuerpo que encontraron. Y entonces me dice, ahí está, jefa, véala bien. Entonces empiezo a observar la foto que me muestra y era un tambo en el cual se veía una persona dentro del tambo y en cuanto la vi le tomé forma, sí, estaba de cabeza y en cuanto la vi dije, sí es mi hija, yo la parí, vamos, 26 años viví con ella. Fue uno de los momentos más dolorosos el haberla visto. Su cuerpo fue lastimado dolosamente y por lo mismo su caso había sido declarado feminicidio. Bien, mi nombre es Carmen María Rodríguez Cortés. Vivo en el municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa, Guatemala. Era una niña alegre. Nadie se hubiera imaginado que esa enfermedad hubiera llegado a ella. Casi nunca se enfermaba. Ella era feliz a pesar de no tener un padre. Y
Es lo que me pregunto a veces, si hice bien, si hice mal. Esa duda me atormenta. El 20 de septiembre, a las 2 de la tarde, ella fallece. Y es un vacío que a mi criterio nada ni nadie lo puede llenar. Soy Luz María Aguilar Ramírez, tengo 61 años y soy de la Ciudad de México. Cuando me hablan, yo siento así aquí en mi pecho algo porque eso no era habitual. Entonces yo siento aquí en mi pecho, vengo inmediatamente y en el baño la toalla de manos era un constante comentario entre él y yo porque él sacaba la toalla de donde estaba colgadita, él sacaba la toalla y siempre la ponía sobre la tapa del inodoro. Entonces yo muy a menudo le decía, ¿por qué? Primero, ¿por qué la quitas de su lugar? Y segundo, ¿por qué la dejas ahí? Cuando me quería hacer enojar, lo entrecomillo, porque pues era de cotorreo, él me decía, María, relájate, María. Cuando llego, ya mi corazón venía latiendo. Entro al baño y veo la toalla en su lugar. Entonces ya eran así muchos indicadores, ¿no?, de que algo había pasado. Es Adriana Elvira Palma Vega, tengo 49 años y actualmente vivo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Lo tuve desaparecido 24 horas, lo tuve desaparecido. Normalmente él no faltaba a casa y cuando iba a llegar tarde me hablaba o me avisaba y me decía estoy bien, la moto está estacionada, me mandaba fotos de la moto. Yo ya presentía que algo no estaba bien. Llegó su hijo, su hermano de la escuela, también no ha llegado, no, pues vámonos a buscarlo, pero, y ya cuando me dijeron, no es tu hijo, y yo los vi que se empezaron a llorar, yo ahí me les desvanecí, porque pues no aguanté la impresión, o sea, la impotencia, y me dijo, no, hay un chico de un accidente y tiene la dirección de la casa, pero no es la identificación de mi hermano. Eso me dijo mi hija, pero mi hijo sí estaba consciente que sí era su hermano el que había fallecido, que yo me quería aventar del carro, yo no recuerdo pero que yo me quería aventar del carro. O sea, son momentos que en ese momento yo decía, ¿por qué no fui yo y por qué mi hijo, no? ¿Por qué tuvo que haber sido él? ¿Por qué no estuve yo con él en ese momento? Piensa uno muchísimas cosas, porque su accidente fue a las 9:53 y a mi hijo lo levantaron hasta la 1 de la mañana. Entonces yo sufría mucho porque dije, mi hijo, ¿cuánto tiempo estuvo ahí tirado? ¿Cuánto tiempo lo tuvieron en el congelador? O sea, piensa uno muchas cosas muy, muy feas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo ya a esta transmisión. Mi nombre es Omar Garza, tanatólogo, y el día de hoy me ha tocado llevar a ustedes esta ponencia tan importante. ¿Cómo vivir después de la pérdida de un hijo? Después de que hemos recibido muchas de las propuestas de las personas que hoy en día son parte de nuestra tripulación en nuestra comunidad de autoayuda Adiós mi barco de papel. Queremos mandar un saludo muy afectuoso a cada uno de los padres y a cada una de las madres que hoy en día son parte de nuestra comunidad y que están atravesando por este difícil proceso como lo es la pérdida de un hijo. También le damos la bienvenida a bordo a aquellos familiares que nos escribieron a lo largo de estos días y nos preguntaban si podían ingresar a esta conferencia. Nos comentaban que de primera mano no están viviendo un proceso de duelo y no tienen la pérdida de un hijo. Sin embargo, sí que tienen a familiares o amigos muy cercanos que están pasando por este proceso. Su intención es aprender más sobre cómo pueden acompañar en estos momentos tan difíciles. Sin duda, una de las actividades más empáticas y loables que existen, acompañar de la mejor manera a una persona que está atravesando por un proceso de duelo. Bienvenidos nuevamente y de esta ponencia van a llevarse muchas herramientas que pueden ayudarlos a acompañar de la mejor manera. Igual como sucede con cada uno de nuestros cursos, talleres o ponencias,
siempre tenemos como invitados o en nuestro público profesionales de la salud mental. Pueden ser desde psicólogos, psicoterapeutas, pueden haber también psiquiatras o incluso tanatólogos que están aquí para aprender nuevas herramientas o mejores herramientas para poder ayudar a los pacientes que están pasando por los diferentes tipos de duelo. Si estás interesado como profesionista o como estudiante de la salud mental y estás interesado en adquirir mejores herramientas para poder ayudar a tus pacientes y para ayudar a tu preparación, recuerda que estas ponencias tienen constancia de participación con valor curricular. Es necesario que termines de ver toda la conferencia, que nos ayudes agregando un comentario general en la caja de los comentarios de aquí de YouTube para que puedas agregar qué es lo que te llevas de esta conferencia, qué es lo que más te gustó y cuáles son tus opiniones sobre esta ponencia y al final poner tu nombre completo. Después de haber hecho esto, puedes escribirnos directamente a nuestros contactos para poder solicitar tu constancia con valor curricular. Seguramente tú como paciente, tú como familiar o compañero de alguna persona que está pasando por un proceso de duelo por la pérdida de un hijo, o incluso si el día de hoy te dedicas a acompañar o a dar terapia de duelo a las personas que han perdido un hijo, tanto padres y madres, te habrás encontrado con esa intención o incluso lo has hecho de hacer este comentario y decirles que todas las pérdidas tienen un aprendizaje, que todas las cosas que suceden por algo o con un para qué. Incluso a lo mejor les has preguntado directamente que hagan una reflexión sobre el para qué o el por qué tuvo que sucederles esta situación. Definitivamente, si lo has hecho, te has dado cuenta que lo único que sucede es que alejas a esos padres o a esas madres porque toman este comentario con falta de empatía. Y esto lo único que hace es acumular más el traumatismo que por sí ya tienen por tener la pérdida de un hijo. Es importante reconocer que los duelos por la pérdida de un hijo no pueden ser tratados igual que otro duelo por algún otro ser querido o un duelo por algo que se ha perdido. En estas ocasiones es importante retroceder un poco como profesionales, retroceder un poco como compañeros o amigos de alguien que está pasando por un proceso de duelo, y es mejor llegar a la conclusión que después de mucho tiempo a muchos terapeutas nos ha costado llegar, y es saber que cuando estamos enfrente de una mamá o de un papá en duelo, vamos a encontrarnos con preguntas que jamás nos han hecho anteriormente otros pacientes. Todos los padres en duelo tienen o sienten que el mundo se les ha venido encima. Creen que no pueden encontrar respuesta ni en la religión, ni en la ciencia, ni en los libros. Esto es muy importante tenerlo en mente si lo que queremos es poder acompañarlos a lo largo del camino. Tienes que estar preparado para poder decir que esas respuestas a esas preguntas que están haciendo muy probablemente no las tienes, pero que sí estás dispuesto a acompañar o acompañarla por ese recorrido y a encontrar las respuestas juntos. La empatía es una pieza clave en este tipo de procesos tan complicados como lo es haber perdido un hijo o haber perdido una hija. Es importante saber que en estos duelos específicos, la muerte de un hijo no tiene un para qué y no tiene un por qué. Solamente existe, pero sí hay mucho que podemos hacer como guía para poder elaborar un duelo sano y evitar que se pueda cronificar o incluso llegar a ser un duelo patológico. De esta manera damos inicio a la conferencia del día de hoy, cómo vivir después de la pérdida de un hijo. Les recomendamos que durante toda la transmisión nos hagan saber sus opiniones, sus comentarios, incluso sus testimonios, que son muy importantes para toda la comunidad y sobre todo para aquellos padres y madres que hoy forman parte de la tripulación de nuestro barco y que pueden servir de gran ayuda. Recuerden que no hay mejor ayuda que el poder platicar, el poder expresarse, que incluso es la primera tarea de cualquier tipo de duelo que podamos llegar a tener. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, háganla saber y personalmente estaremos contestando
a todas sus dudas. Bienvenidos a todos y vamos a ver cómo es que podemos aprender a ayudar, a acompañar, y si estás pasando este duelo en primera persona, has perdido un hijo o has perdido una hija, te invitamos que te quedes hasta el final, porque al terminar nuestra conferencia tendremos un ejercicio de conexión que va a ser bastante sanador para ti. A lo largo de la historia de la comunidad de Adiós mi barco de papel, hemos recibido a muchos padres y a muchas madres que están atravesando por la pérdida de un hijo o que en su momento estuvieron llevando un proceso de duelo por esta misma pérdida. El día de hoy, uno de los objetivos finales de esta conferencia es que hemos reunido toda la información, todas las inquietudes, todas las angustias, todas las preguntas que hemos recibido de primera mano de cada uno de estos padres y de cada una de estas madres. El saber cuáles son los motivos que hacen que nos detengamos en el proceso de duelo, aquellas barreras, aquellos mitos que existen sobre este tipo de duelo, y lo más importante, hemos recabado los dos métodos que nos parecen más efectivos para llevar el proceso de duelo y que sea elaborado de una manera sana. Así que si has llegado hasta este momento de la conferencia, te pedimos que te quedes, porque tanto ti, que lo estás viviendo en primera persona, tu papá o tu mamá, puedes llevarte información muy importante para aplicarlo en tu propio proceso de duelo. Tú, que eres un acompañante, un familiar de un ser querido que lo está pasando, puedes llevarte cuáles son esas mejores herramientas, qué hacer y no hacer para acompañar. Y si eres personal de la salud, esto te puede servir para aplicar los mejores métodos y conocer qué es lo que sucede cuando uno de estos padres abandona la terapia o que simplemente no podemos avanzar con ella. La mayoría de las personas que están conectadas en esta conferencia ya conocen quién soy porque hemos estado juntos en otra actividad. Sin embargo, hay algunas otras personas que es la primera vez que se unen a nuestro barco. Así que me voy a presentar para cada uno de ustedes de una manera muy breve para que conozcan un poquito sobre mi hoja de vida y cuáles son mis credenciales. Mi nombre es Omar Garza. Soy licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. También soy licenciado en Psicología Clínica. Posteriormente me especialicé como psicoterapeuta cognitivo-conductual. Tengo un postítulo en tanatología y otro postítulo en suicidología. Actualmente estoy siendo maestrante de la maestría en tanatología. Estoy certificado por la Red Conocer, avalada por la Secretaría de Educación Pública para desarrollar e impartir cursos. Tengo un seminario en abordaje tanatológico e intervención en el suicidio, así como un segundo seminario en secuelas psicosomáticas y postraumáticas por el COVID. Soy autor de una novela de duelo que se llama Mátame tú y soy coautor de una antología llamada Mi tinta en tus recuerdos. Estoy condecorado como embajador para la paz por la Federación para la Paz Universal, UPF Perú, y soy miembro fundador, orgullosamente, de esta comunidad que se llama Adiós mi barco de papel. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por el día de hoy ser parte de nuestra tripulación. Comencemos con las características generales que tiene un duelo por la pérdida de un hijo. Seguramente, si tú lo estás viviendo en primera persona, podrás identificarte con cada una de ellas. Te recordamos que nuestro chat está siendo totalmente en vivo y que si tú reconoces una de estas, sería muy importante hacerle saber a los demás que también las has sentido. Recuerden que la parte del duelo se construye también en el compartir, en una forma social. Y este momento sería muy importante para que todos, en cada uno de los lugares que estén, sepan que no se encuentran solos. Sabemos que hay personas conectadas de diferentes países, que solamente por mencionar algunos, pero sabemos que son de muchos. Hay personas de Estados Unidos, hay personas de España, hay personas de Puerto Rico, de Costa Rica, de Ecuador, de Venezuela, de Perú, de Chile, de Colombia y sobre todo de México, justamente de donde nace nuestra comunidad de Adiós mi barco de papel. Hablábamos sobre las características del duelo por la pérdida de un hijo. Una de las principales es que este tipo de duelo se concibe como algo antinatural. La simple idea de saber que un padre y que una madre
van a enterrar o han enterrado a uno de sus hijos, es algo que ya se concibe como antinatural. Se piensa que el ciclo de la vida sucede cuando la persona nace, crece, cuando tiene una familia, construye sus propias metas para después morir. Y el hecho de que se nos adelante a padres, a abuelos, un nieto o un hijo es algo concebido como muy difícil de entender. El segundo punto es que se tienen características iniciales de un duelo complicado. Sin entrar tanto a profundidad, podemos decir que en manera teórica, que es muy diferente a la práctica, se dice que un duelo normalizado tiene una duración de 12 meses, mientras que un duelo complicado lleva una duración de 24 meses para que la persona que lo está viviendo pueda reunirse nuevamente a la vida como la conocía anteriormente. Hay dos excepciones que cumplen con esta característica de duelo complicado. Todas las demás pérdidas son un duelo normalizado. Ejemplos, pérdidas de padres, de hermanos, amigos y demás familiares que están vinculados contigo. Sin embargo, estas dos excepciones a todo tipo de duelo es justamente la pérdida de un hijo, que ya decíamos se va de 12 a 24 meses, o la pérdida de un esposo o de la buena pareja, igual que esposa o de la buena pareja. Muchas de las veces con este tipo de duelo se busca anestesiar el dolor. Hay que poner totalmente atención aquí, acudir inmediatamente por algún tipo de medicación o por alguna prescripción psiquiátrica cuando estás empezando un duelo no puede ser a veces la mejor idea. Necesitas vivir ese dolor, no necesitas que te lo anestesien. Sin embargo, habrá en ocasiones en las que el médico diga que esa es la mejor característica. Te tocará a ti tener que decidir si lo haces o no lo haces. La familia nuclear es vulnerable a distanciamiento. Esta sería otra característica muy importante. Cuando se ha perdido un hijo, muchas veces queremos aislarnos como padres y no poner atención a la demás parte de la familia. Esto puede provocar muchos roces que hagan que la familia tenga un pequeño distanciamiento. Hay que tener totalmente atención a esto. Sobre todo recordar que la red de apoyo familiar es muy importante en los procesos de duelo y que a veces, aunque nos hagan comentarios que no nos gustan, que nos hagan sentir mal, muchas de las veces es a través del desconocimiento y con intención de ayudar y no con intención de irritar. Los demás hijos pueden sentir confusión. También hay que poner atención aquí. Cuando se pierde un hijo y había más hijos o hijas en la familia, ellos pueden referir incluso en ocasiones, muchas veces en terapia, que hubieran preferido ser ellos quienes murieran y no el hermano o la hermana. Al preguntarles por qué piensan esto, nos dicen cómo es que viven en familia la situación. Al ver a los papás desbordados, que no pueden reiniciar su vida nuevamente, hace pensar que si ellos hubieran muerto, hubiera sido menos doloroso para cada uno de sus padres. Sabemos que es difícil para ti, papá o mamá, poder atender todas estas situaciones. Sin embargo, el 100% del dolor no está ubicado nada más en ustedes. Los hermanos también están pasando por un duelo y también es importante reunirlos para poderlo vivir juntos. Otro punto es la culpa del superviviente. En estas ocasiones, como ya lo habíamos hablado anteriormente, podemos referir que los papás o los abuelos pueden sentir culpa únicamente porque la persona que ha muerto, hijo, nieto, es menor de edad que ellos. En estas ocasiones se puede sentir que ya no podemos disfrutar los eventos, los momentos felices, porque nos da un poco de culpa saber que ese hijo o ese nieto ya no los pudo vivir. Los padres pueden separarse. Este es un punto importante que vamos a ver también más adelante. Hay una estadística que nos dice que cuando se pierde un hijo, los padres tienden a llegar a una separación, a llegar a un divorcio o a una ruptura. Esto en ocasiones es lamentable porque todavía hay amor, todavía hay cosas que se pueden construir, pero al no sentirse entendidos ni papá ni mamá sobre cómo están viviendo el duelo cada uno, hacen que la separación llegue. Muchas de las veces esto atiende a que existe una forma de duelo masculino de cómo vivirlo, que lo vive papá al después de la pérdida tener que continuar trabajando porque lleva provee la economía en la casa, o a la mejor mamá
que nada más quiere estar aislada, sin salir a los eventos, sin reunirse a la vida nuevamente, y esto hace que papá sienta que mamá no quiere salir adelante. Es importante que exista comunicación para no llegar a los casos lamentables en los que la ruptura es eminente. Sin embargo, también habrá casos en los que después de la pérdida de un hijo puedan poner en una balanza la historia de vida y en ocasiones decidir que lo mejor es llegar a esa separación. Hay un sentimiento de oquedad. Aquí me voy a detener un poquito por lo siguiente. Muchas veces podemos escuchar a personas decir que cuando un hijo muere no hay un sentimiento de qué es lo que podamos describir de lo que nos está sucediendo. Sin embargo, podemos decir que cuando los hijos se quedan sin padres, sienten esa orfandad como en abandono, o si un esposo o una esposa muere, se siente una soledad para la pareja que se queda con vida. Pero se preguntan, ¿qué es lo que sucede cuando perdemos un hijo? No hay forma de cómo llamarlo. Sin embargo, sí existe ese sentimiento. Eso que refieren los padres de sentir un hueco, un vacío en el pecho, de sentirse incompletos o con un vacío, es un sentimiento de oquedad. Esto es como podemos describir esa sensación y al momento de ponerle nombre, podemos trabajar con ella. Hay también pérdida de placer o de satisfacción por la vida. Cuando esto sucede en momentos iniciales, podemos decir que es una forma de ir adaptándose a la nueva realidad. Sin embargo, hay que monitorear muy de cerca que esto no se vaya maladaptando en cada uno de los padres o de los dolientes. Es decir, que a lo mejor pasados los meses, 6 meses, un año, 2 años, y que sigan refiriendo los dolientes que están en esa pérdida de placer o satisfacción por la vida, eso es una alerta para buscar ayuda profesional. Quiero presentarles esta siguiente frase, que dice que con frecuencia en una familia en duelo, la persona que lo lleva de la manera más saludable es la que la familia identifica como la que está peor. Esta frase es de Joan Borisenko y llega muy a bien en este momento. ¿Cuántas veces no nos ha tocado estar cerca de alguien que ha perdido a una persona muy querida y que vemos que si llora, que si constantemente está expresando estas lágrimas o sus emociones, pensamos que no está elaborando su duelo? Sin embargo, es común que lo que realmente sucede es a la inversa. Aquella persona que se ve como que lleva muy bien el duelo, como que no le ha afectado, lo único que está haciendo es que lo está tapando, lo está ocultando. Más adelante veremos qué es lo que sucede cuando un duelo es evitado o es negado y que tiene consecuencias que pueden ser incluso graves. ¿Qué es lo que hace traumático este proceso de duelo? Aquí tenemos las principales características que pueden reunirse, ya sean todas o una de ellas, para que ese proceso que está pasando ese padre o esa madre o que tú estás pasando en primera persona sea incluso un proceso traumático. Es importante también para las personas que dan apoyo que lo tengan en cuenta, porque de esto también puede basarse esa estrategia que estén tomando en consulta. Uno de los puntos es que regularmente es sorpresivo. Cuando no hay una situación de enfermedad y que no se puede anticipar, que incluso puede ser un accidente, que ahí se incluye la rapidez, sorpresa y rapidez de la situación, son cuestiones que lo pueden hacer traumático. También la impotencia que los papás sienten. Hay que recordar que de una manera muy natural, de una manera aprendida, se concibe que los papás deben de proveer una buena crianza, una buena identificación de los hijos, incluso también proveer de esa seguridad. Cuando un hijo muere, esa seguridad se ve amenazada y se cree que el padre o la madre no han hecho lo suficiente para mantenerlos protegidos. Esto genera impotencia y también lleva a la incomprensión. Cuando muchas veces los padres en los primeros días, después de que han pasado los rituales funerales, después de que han enterrado a sus hijos, empiezan a salir a la calle, pueden toparse con personas que al desconocimiento de cómo es un duelo, pueden preguntar el típico ¿cómo están? Y bueno, el papá por dentro puede decir ¿cómo quieres que esté? Sin embargo, a lo que contesta, estoy bien. Y esto lo hacen en una manera de sentirse incomprendidos por parte de la sociedad. Hay que recordar que algo que pudo ser muy trágico, algo que pudo ser muy traumático, no puede exponenciarse más
únicamente más que con la situación de que la sociedad no cumpla con su papel de empatía, con su papel de ayuda, con su papel de aquí estoy para acompañarte. La soledad en el momento también es algo que puede hacerlo muy traumático. Hay que ver que cuando el papá o la mamá tuvo esa noticia de la muerte de su hijo, hay que ver qué red de apoyo tenía alrededor. Habían psicólogos, habían tanatólogos, había alguien con quien platicar o únicamente estaban solos en el hospital o cuando hicieron esa llamada para darle la noticia, se encontraban acompañados o estaban también solos. Después, hay otro momento que puede ser la soledad posterior. Regularmente los padres quieren aislarse en los primeros momentos y muchas veces la sociedad falla con esa compañía, los familiares fallan al no saber cómo acercarse, al no saber a cómo acompañar y eso genera un sentimiento de soledad. Muchas veces sucede también después de los rituales religiosos, puede suceder después de los 3 meses, que es cuando la familia deja de preguntar el cómo estás y que el doliente piensa que todos los demás han empezado a rehacer su vida, aun y cuando la de ellos está en pausa. La forma en que se da la noticia es otra forma de también saber si esto fue traumático o no. Podemos remontarnos a tiempo atrás cuando se daban las noticias de las muertes por COVID y que muy seguramente puede haber una madre, un padre conectados que perdieron a uno de sus hijos por COVID y cómo se daban estas noticias por mensaje de texto, por teléfono en 1 minuto, 2 minutos. Todo esto, de la forma en cómo se da la noticia, también tiene características para llevar un duelo a tener características de ser traumático. Pasemos a ver cuáles son las barreras que pueden estar deteniendo tu proceso de duelo. Atención, papás o acompañantes. Vean y revisen si tú en primera persona o si tus pacientes o las personas que acompañas están cayendo en estas 4 barreras que existen. La primera es pensamientos intrusivos. Estos pensamientos que te llegan repentinamente y que empiezan a decirte que te preocupes o que te pongas ansioso o que te angustie la situación del cómo pudo haber sido la pérdida. Muchas veces no tenemos muy claro el cómo fue exactamente la situación. Muchas veces quedaron muchas preguntas en el aire. Muchas veces sabemos que la muerte fue en un accidente o que fue por un crimen incluso. Y esto hace que esos pensamientos intrusivos te lleven hasta llegar al punto de qué tanto pudo haber sufrido o qué tanto le pudo haber dolido a tu hijo o a tu hija esta situación. Lo importante es saber que si ese dolor estuvo ahí, si ese sufrimiento estuvo ahí, lo importante es que recuerdes que ese sufrimiento, ese dolor hoy ya no está. Es decir, ese dolor ya ha terminado. Entonces no debería de tener cabida que tú ese dolor lo hayas aplazado o alargado tanto hasta el día de hoy pensando en lo difícil que fue. Es importante elegir creer porque nunca vamos a saber exactamente lo que sucedió. Pudo haber habido dolor como pudo no haber habido, pero ese dolor no fue tan extensivo hasta el día de hoy. Solamente se quedó en ese momento. Ideas rumiantes sería una de las segundas barreras que hay. Estos pensamientos que llegan de repente en un momento en el que puedas estar tranquilo, pero bajo un estímulo, bajo un recuerdo, llegan y te dicen si hubieras hecho esto, si no hubiera pasado esto otro, si lo hubiera dejado ir o si no lo hubiera dejado ir, si no hubiera tomado esa carretera, si alguien lo hubiera detenido, pero únicamente son ideas rumiantes. Sabemos que el hubiera sí existe, pero únicamente existe imaginariamente si supiéramos qué es lo que va a pasar después. Sin embargo, a cualquier acción, a cualquier acto o a cualquier omisión, en todo momento hay hubieras entre todas las acciones que hemos hecho. Estas ideas rumiantes también están haciendo que tu proceso de duelo no pueda seguir avanzando. Punto número 3 es responsabilizar a los demás. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que los padres dicen fue una negligencia del hospital, fue culpa de los médicos, fue culpa de esa persona por conducir en exceso o alguna otra situación que nada más se basa en estar responsabilizando a los demás o en encarnizando una justicia que a veces no se da tan rápido o que incluso a veces no se da de la mejor manera que nosotros queremos? Es importante
que ese responsabilizar a los demás vaya cesando poco a poco. Y esto nos da paso siempre a un punto número 4, que es otra de las barreras que están deteniendo tu duelo, y es el echarnos la culpa a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a padres que también dicen, es que fue mi culpa porque yo hice esto, o fue mi culpa porque no actué más rápido, fue mi culpa porque no le hice caso, porque no lo cambié de hospital, fue mi culpa porque me faltó hacer esto o hacer esta otra cosa? Esa culpa también está impidiendo que tu proceso de duelo pueda avanzar. Y atención en esto que te voy a decir. Muy al inicio esa culpa está a tu favor, está ayudándote en tu proceso, está ayudándote a que todo sea un poco más lento mientras te da la oportunidad de que tú puedas estar listo para empezar a vivir ese proceso de duelo. Sin embargo, imagina que estás en un escenario y que en ese escenario tienes que empezar a vivir todo tu proceso. La culpa se va a mantener cuanto tú quieras como personaje principal. Sin embargo, ese no es el personaje principal de tu duelo. El personaje principal es la tristeza, es el dolor de saber de la ausencia de tu hijo o de la ausencia de tu hija. Es necesario que poco a poco dejes atrás esa culpa, la lleves detrás del escenario y pongas enfrente el dolor como tal. Este mecanismo de defensa lo único que está haciendo es protegerte de que tú no empieces a sentir el dolor de la ausencia y mantenerte ocupado con todas tus energías a través de la culpa. Sin embargo, si esto se maladapta a través de los meses, puedes llegar a cronificar tu duelo y hacer que esto no pueda avanzar de una manera sana. ¿Cuáles son los mitos del duelo? Todos hemos escuchado uno que otro mito del duelo a través de comentarios de la gente que conocemos, incluso a través de los profesionales de salud y muchos otros mitos que están a través de las religiones, de las creencias y de las ideologías de cada quien. Te invito que si tú conoces uno que no está dentro de estos 5 mitos generales del duelo, nos los comentes aquí en la caja de comentarios que están apareciendo completamente en vivo para saber cuáles otros más hay y cómo es que los estás viviendo. El primer mito del duelo es el tiempo lo cura todo. Y yo creo que no hay mejor testimonio que aquellos padres o madres que esperando que el tiempo cure todo, están dejando pasar años y años y sienten que esa situación de tristeza no ha cesado. Sienten que no han podido volver a integrarse a la vida a como la conocían anteriormente y que su dolor no se ha transformado. Así que este es el primer mito que existe y como su nombre lo dice, no es real. El duelo no es un estado, el duelo es un proceso. Al llamarle proceso, es una acción que se tiene que hacer para poderse vivir. El mito número 2, expresar tu dolor te hace daño. Esto es también incorrecto. Está estudiado de manera científica por microscopio que uno de los componentes químicos que tienen las lágrimas de dolor es exactamente la prolactina. Si no sabes cuál es la prolactina, intenta llevar tu mente a aquel momento en el que hiciste un esfuerzo o un ejercicio bastante exhaustivo. En estos casos, las personas que hacen gimnasio también podrán identificarse porque cuando están activando uno de sus músculos, empieza a sentirse un ardor en ese músculo que estás activando. Y es cuando incluso el entrenador te dice, continúa así, síguele más fuerte y cada vez el dolor va más y más en intensidad. Lo que genera ese dolor es ese químico que se llama prolactina. Entonces, esto no nos lleva a otro resultado más que el saber que a través de las lágrimas y a través del llanto, esa prolactina, ese dolor de la ausencia de tus hijos o de tu hijo o hija, está saliendo mediante las lágrimas. El mito número 3, expresar tu dolor hace daño a los demás. Yo creo que también has escuchado a aquellas personas que al sentir que todavía estás triste, que todavía puedes expulsar lágrimas en cuestión del dolor por la muerte de un hijo, te dice, no lo dejas avanzar, ya no llores. Tu hijo o tu hija no están bien porque tú estás todavía sufriendo. Esto también es un mito, es completamente falso y es todo lo contrario. Hay que recordar que una de las tareas del duelo es justamente que puedas expresar tu dolor y por supuesto que ese dolor no le hace daño a los demás.
El mito número 4 es expresar dolor es señal de inadecuación. Aquí quiero también hacer referencia que esto sucede mucho con los duelos que están viviendo los hombres. ¿Cuántas veces no les dijeron los hombres no lloran o expresar el llanto es sinónimo de debilidad? Esto también es importante que lo tomen en cuenta, al igual como lo que ya habíamos visto que sucede entre duelo masculino y duelo femenino. También nada más erróneo que esto. Expresar tu dolor es un sinónimo de que eres humano, es un sinónimo de que en ocasiones se necesita ayuda y es un sinónimo de que hubo tanto amor y por eso la ausencia de tu hijo o tu hija está pesando en gran medida. Y el mito número 5, el dolor debe ser expresado en la intimidad. Sí es verdad que en primeros momentos del duelo los padres prefieren estar aislados, pero hay que saber que el duelo se lleva en 3 esferas, que las vamos a ver más adelante. Un duelo que se hace de manera individual, otro que se hace de manera familiar y otro que se hace de manera social. Así que no es cierto que el dolor deba de ser expresado únicamente en la intimidad. De esta manera quiero presentarles este primer modelo tanatológico. Es un proceso de Alba Payás que se llama modelo integrativo relacional. Este es uno de los modelos que me gusta más trabajar con los pacientes que han perdido un hijo. Hay que recordar que existen muchos modelos más con los cuales se pueden trabajar según cada caso. Sin embargo, en mi experiencia con los padres y madres en duelo, este es uno de los modelos que me ha dado mejores resultados para llevar un avance muy lineal, un avance que puede ser muy bien identificado y que sobre todo nos da la pauta de en dónde trabajar cuando un proceso está en pausa o se ha detenido. En los colores más fuertes vamos a encontrar cuáles son los nombres de las fases, mientras que en la cajita blanca vamos a encontrar qué es lo que puede hacer que esa fase no pueda ser elaborada. Primero, vamos a identificar las fases. Habla de 4 fases: choque y aturdimiento, evitación y negación, conexión e integración, para terminar con crecimiento y transformación. A diferencia de otros modelos más comunes, como el de Elizabeth Kubler-Ross, que nos dice que las etapas no tienen que vivirse linealmente, sino que pueden vivirse como en diferentes etapas, primero la que está como última, después la penúltima, no siempre se inicia con el recorrido que ya conocemos, sino que pueden ser variables. En este caso, este proceso sí son tal cual los avances de las etapas. El primero nos habla que el paciente pasa por un choque y aturdimiento, o tú que lo estás viviendo en primera persona, nos dice que lo primero que vives es este choque y este aturdimiento. Recién, momento cero en el que te dan la noticia y este choque está ayudándote a que la información vaya bajando de poco a poco y que no llegue de golpe también a tu mente, porque eso puede tener consecuencias graves. Entonces, empiezas por choque que se va a un aturdimiento, es decir, ese momento que los padres refieren en el que les dan la noticia, pero que después de la noticia dejaron de escuchar, nada más veían que el médico o que la persona que los estaba informando estaban moviendo la boca. Algunos dicen que se sienten embotados, que se sienten como en una caja de cartón, que ven a blanco y negro, que sienten que están en la realidad, pero que a la vez no están en la realidad. Después se pasa la evitación y la negación. Es cuando ese choque se ha ido y que llega ahí sí la verdadera noticia, llega la ausencia, el saber que estás extrañando y empiezas a vivir esta evitación y esta negación a lo sucedido. Muchos padres me han comentado incluso que realizan llamadas al teléfono celular de sus hijos únicamente con la intención de escuchar el buzón de voz para poder escuchar nuevamente su voz, y que esto les da un poco de esperanza de que lo que está sucediendo únicamente es una pesadilla de la que después van a despertar. Muchos padres también refieren que al escuchar ruidos en el cuarto de su hijo, piensan que probablemente al abrir la puerta sí va a estar ahí, o que les escriben mensajes por WhatsApp o mensajes de texto a su celular con la intención de que puedan ser contestados. Posterior llegamos a una etapa importante: conexión e integración del duelo. Esto se vive de una manera oscilatoria, es decir, no se puede estar conectado 100% en la pérdida,
pero tampoco se puede estar conectado 100% en la realidad, porque esto no sería un avance en el proceso de duelo. Hay que dejar que el paciente esté oscilando entre la conexión con la pérdida, todo lo que les da tristeza, todo lo que les duele, ese extrañar, ese sufrimiento incluso, pero que después ese oscilamiento llegue a la conexión con la vida, es decir, con lo que viene para después, con lo nuevo, con lo que se está viviendo, para después volver a regresar a la conexión de la pérdida y luego otra vez a la conexión de la vida. Y de esta manera es como se empieza a elaborar esta tercera etapa de conexión y de integración. Después de vivirse esta etapa, se llega a la etapa de crecimiento y transformación, que justamente es la etapa final de este recorrido, de este proceso y de este modelo que les estoy presentando. Ahora bien, vamos a detenernos a cosas importantes. ¿Qué sucede en los duelos ya tipificados como complicados? ¿Qué es este duelo justamente por la pérdida de un hijo? Hay que ver si el paciente no va reaccionando a estas etapas o sentimos que no avanza de una etapa y se quedó encasillado. Aquí podemos ver cuál es la situación y les voy a dar cuáles son los mejores tips para ir haciendo que este duelo vaya en su flujo de proceso. Si estamos en el choque y el aturdimiento, tenemos que detenernos en esa primera fase o aunque el paciente haya llegado después de tiempo, pero detenernos ahí lo suficiente para que el paciente pueda elaborar lo sucedido. Muchas veces vamos a ver esta característica en los pacientes de que te cuentan la versión A, pero luego se van hasta lo sucedido en C y se olvidan justamente del momento B, es decir, de ese momento en el que sucedió, de ese momento cero en el que se dieron cuenta, en el que les dieron la noticia que se quedaban sin su hijo, sin su hija. Ese es el momento más doloroso y muchos pacientes, por no vivir nuevamente ese dolor, sienten que lo mejor es avanzar, pero se olvidan de esa parte importante y justamente eso es lo que no los deja avanzar. Hay que regresar ahí cuantas veces sea necesario y aunque sea doloroso. Tal vez puede haber llanto, tal vez puede haber situaciones complicadas, pero esto será lo que desenrede esa etapa. ¿Por qué? Porque si se quedan estacionados ahí, en esa etapa de choque y aturdimiento, lo que puede suceder o lo que se está ocasionando o incluso lo que ya sucedió es que hay un duelo con trastorno de estrés postraumático. Manera de evitarlo o de llegar ahí a trabajarlo, hablar, reexperimentar lo sucedido, cómo reaccionaron los demás, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pensaste y hay que detenernos ahí hasta pasar a la evitación y la negación. Si tu paciente está ahí o si tú como paciente estás ahí, lo que sucede es que tienes un duelo evitativo o un duelo que está siendo completamente negado. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es donde volvemos a traer a la culpa. Si tú estás quedándote con los pensamientos rumiantes, si sufrió o no sufrió, si le dolió o no le dolió, si se dio cuenta o no se dio cuenta, si estaba acompañado o si estaba solo, si pudiste ayudarlo o no pudiste ayudarlo, si tiene la culpa el médico o tiene la culpa el hospital o si tienes la culpa tú. Estás evitando tu duelo. Ya te lo comenté anteriormente. Esto está a favor tuyo en momentos iniciales, pero ya cuando se lleva tiempo, eso se ha mal adaptado. Quedarte en la culpa es porque es más fácil para ti quedarte en ese sentimiento de culpa y elaborándolas que darle paso a lo que realmente es importante, la ausencia de tu hijo. Y llegar a ese momento da dolor. Es por eso que la culpa está estacionada ahí, pero necesitas dejarlo atrás para darle paso a la siguiente fase. Conexión e integración sería la tercera fase. ¿Qué es lo que sucede si la persona no puede avanzar al crecimiento y transformación y únicamente está oscilando en esto que les decía entre la vida y entre la pérdida? Entre la vida y entre la pérdida. En momentos iniciales así tiene que suceder, pero si ese duelo se está cronificando, como lo dice la caja de lo que puede suceder, es porque ya está mal adaptándose esa conexión y desconexión, no se está integrando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí para quitar el duelo crónico?
curar heridas relacionales. ¿Cómo se pueden curar estas heridas relacionales? Bueno, hay que ir a todo aquello que quedó pendiente, hacerle la pregunta directa a tu paciente, o tú como paciente, hazte esta pregunta: ¿qué quedó pendiente? ¿Qué faltó por hacer? ¿Qué me faltó por decir? ¿Qué me faltó por perdonar o por recibir un perdón? Hay demasiadas tareas tanatológicas que pueden ayudarte de manera simbólica a darle paso a todos esos perdones, a todas esas heridas relacionales que se quedaron y que no te han dejado continuar en tu proceso. De esta manera se llega al final del proceso con un crecimiento y una transformación. Es importante que si vas a utilizar este modelo de integrativo relacional, tengas en mente que puede ser un poco diferente a todos los demás modelos. Este te da una oportunidad de conectar más con los seres queridos que están siendo dolientes. Esto te da oportunidad de que quites todas esas máscaras y esas barreras frías que existen en algunos procesos terapéuticos. Esto te da la oportunidad incluso de conectar con tu paciente, de sentirle que estás ahí ayudándolo y que aparte sabes lo difícil que está haciendo para él o para ella. Incluso puedes referirle cuando has pasado por situaciones similares o cómo otras personas también han podido salir adelante con este tipo de modelo terapéutico. El tener una estrategia de varias sesiones para poder ayudar a tu paciente, lo único que va a ocasionar es que tu paciente se sienta frustrado y que tú también como especialista sientas que no lo estás ayudando lo suficiente. Por eso se dice que no hay una temporalidad para este tipo de duelos. Tendrán que ir avanzando, pero mientras vayan avanzando, así sea de poco en poco, ese duelo se estará trabajando sin importar la cantidad de tiempo a la que tengan que llegar. Este mismo modelo terapéutico, y que como les comento, yo en primera persona lo he aplicado y me ha funcionado bastante bien con muchos casos de éxito, es el mismo que nos indica que no tenemos que apresurar para nada. Oye, está bien que mi paciente le esté hablando a su hijo solo para escucharlo en el buzón de voz, que le esté mandando mensajes de texto, está bien que tenga las cenizas allí en su casa, está bien que piense que todavía va a llegar. Bueno, no hay que hablar de si está bien o no está bien. No podemos darle un tiempo, no podemos decirle en 6 meses las cenizas tienen que estar afuera, no debemos de decirle que tiene que sacar toda la ropa de inmediato, porque esto lo único que va a ocasionar es que tu paciente sienta una frustración terrible y ya no quiera continuar su proceso de duelo. Y ese sería un fracaso para todos. Más bien hay que ver si lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, le está ayudando a sanar y avanzar o solamente lo está deteniendo ahí. Ahí es donde tú, como paciente, como terapeuta, tendrás que tomar la decisión de si esa acción está ayudando o está perjudicando al avance del proceso de duelo. A continuación les presento otro modelo que va de la mano de este, un modelo de Robert A. Neimeyer, que es el modelo constructivista, aquel que nos dice que es necesario, que tenemos que darle nuevo significado a esas ideas que teníamos antes preconcebidas, nuevo significado a lo que nos sucedió y reconstruir todo lo sucedido. Ese mismo ejemplo nos dice que si tú tienes una serie favorita, una telenovela favorita, y de un día a otro, ese protagonista que era el que te mantenía ahí atento a la televisión, ya no aparece, simplemente de un capítulo a otro, sin que te hayan dicho cómo sucedió, qué fue lo que sucedió, sin que te hayan preparado para que ya no lo ibas a ver. Lo único que te van a dar ganas es de cambiar de serie, apagar el televisor. Eso puede estar sucediendo con tu vida, porque de alguna manera el que uno de tus hijos ya no esté puede hacer que ya no le encuentres sentido. Necesitas reescribir esa historia para poderle darle significado. Este modelo constructivista me gusta mucho por eso y nos dice que cada uno de los procesos de duelo tienen que vivirse en estas tres esferas, de manera individual, que bien lo estás haciendo tú solo, tú sola, o lo estás haciendo acompañado de tu terapeuta, pero también nos indica que con el tiempo tienes que integrar a esa esfera a la familia, porque muchas veces queremos quedarnos en casa, no celebrar fechas importantes, no celebrar la Navidad o alguna otra festividad donde dejamos fuera a la familia.
pero para reconstruir tu duelo y darle nuevo significado, necesitas integrarla. Y al igual cuando estés listo, lista, integrarte a la parte social, a esos eventos que ya no únicamente son de la familia, sino que pueden ser de trabajo, de amigos, y poco a poco irás construyendo tu duelo con las 3 esferas necesarias: individual, familiar y social. En las siguientes diapositivas quiero presentarles una entrevista de construcción de significado. Esto lo puedes hacer tú como doliente, individualmente, para poder encontrar cuáles son esas características que tienen tu pérdida, esas características que pueden estar haciendo que tu pérdida no vaya avanzando, esas características que pueden estar haciendo que tu duelo esté detenido. Esto lo puedes hacer tú individualmente, como te digo, o también puede ayudar mucho a aquellas personas que están acompañando de una manera a pacientes que están teniendo este tipo de pérdida. Esta entrevista está en 3 fases y si tú eres terapeuta puedes hacerlas en el momento inicial cuando vas a empezar a trabajar, puedes hacer unas preguntas en un momento o puedes hacer otras preguntas en otro momento, no tienen que ser seguidas, puedes utilizar un orden diferente, pero sí que te dan una guía que van a poner a tu paciente en un momento de reflexión, reflexionar sobre lo que te va a contestar a esa pregunta y automáticamente le va a dar entendimiento a él o a ella sobre su pérdida. Y si tú eres el paciente, también puedes hacerte estas entrevistas que seguramente te van a ayudar a reflexionar. Y hay preguntas de entrada. Yo las estoy poniendo aquí tal cual como las tiene el autor, que es Robert A. Niemeyer del modelo constructivista, pero ustedes pueden hacer las adecuaciones según sea su duelo, según sea su caso. Y la primera pregunta siempre es decirte qué experiencia de muerte o pérdida te gustaría explorar. Una vez que tienes permiso para explorar la pérdida de los hijos, podrás avanzar a la siguiente pregunta. ¿Qué recuerdas de la forma en que reaccionaste cuando este acontecimiento sucedió? Esta pregunta da demasiada información. Hay que ver qué es lo que nos refiere el paciente. Y muchas veces lo que sucede es que si haces esta pregunta en varios momentos de todo el proceso terapéutico, cada vez el paciente podrá integrar mayor información. ¿Cómo han cambiado sus sentimientos al respecto a lo largo del tiempo? También es algo importante para que ese paciente te pueda decir cómo se sentía al inicio, cuáles eran esos principales sentimientos, cómo los ha abordado y cómo se han transformado o se han eliminado. Otra pregunta es, ¿cómo respondieron ante la pérdida las personas que formaban parte de tu vida en ese momento? Muchas veces de aquí puedes encontrar heridas secundarias. Habrá estas personas que te digan que se separaron de su pareja, habrá otras personas que te digan que de quien menos lo esperaron fue de quienes recibieron la ayuda y otros que en ese momento te digan más heridas por sanar porque a lo mejor va a haber personas de las cuales se alejaron. ¿Quién eras tú en el momento de la pérdida a nivel de personalidad, etapa de desarrollo y sobre todo cuáles eran esas principales preocupaciones que tú tenías en ese momento? Esta pregunta, que es la última de las preguntas de entrada, también es bastante importante. Yo sugeriría que en esas primeras sesiones puedan revisar al menos todas estas preguntas de entrada porque te van a dar un mapa sobre cómo debemos de trabajar y qué cosas son las que debemos de trabajar. Y esta última pregunta dice, ¿cuál fue para ti la parte más dolorosa de esa experiencia? Habrá quienes te digan que la parte más dolorosa en la ausencia, habrá quienes elaboren un poco más y te digan cómo se sienten ahora, madres solteras que el hijo que ha muerto era su única compañía, entonces ahora es como tener 2 sentimientos ahí. De aquí puedes obtener mucha información para que te puedan decir esa parte más dolorosa de la experiencia de pérdida. Hay que saber que la experiencia de pérdida es como un espejo roto. Si tú te pones enfrente de un espejo, podrás verte completamente, pero quiebra ese espejo y verás que ahora, si tú te pones, aunque esté completo, pero como está quebrado, no te puede dar un reflejo exacto de cómo eres tú. Y eso es lo que siente una madre o un padre en duelo. Han perdido al menos esa identidad de protectores. Hace que su espejo roto se vea diferente.
Después hay preguntas de explicación. Aquí hay que preguntarle o hay que preguntarte qué sentido le diste a la muerte en aquellos momentos. ¿Cómo interpretas la pérdida en este momento? ¿Qué filosofía o creencias religiosas te ayudaron a asimilar la pérdida? Muchas veces te encontrarás que algo que también se tiene que reparar es la pérdida de la fe, la pérdida de decir, ¿por qué si recé tanto? ¿Por qué si oré tanto? Están enojados con la religión, están enojados con Dios, están enojados con la iglesia, y será algo que con el tiempo tendrá también de alguna manera que irse elaborando. Por último, hay unas preguntas de elaboración. ¿Cómo ha afectado esta experiencia en tu sentido de prioridades? Muchas personas te podrán decir que antes su prioridad era su hijo y que ahora esto ha cambiado diferente, que antes la prioridad era lo económico, era la estética o eran ciertas cosas que ahora han perdido su valor porque han pasado a un punto mucho más espiritual. ¿Cómo ha afectado esta experiencia en tu visión de ti mismo y en la visión también del mundo? ¿Qué lecciones sobre el amor has aprendido de esa persona que has perdido? ¿Y de qué modo cambiaría tu vida si esta persona siguiera viva o si esta pérdida nunca hubiera sucedido? Uno de los puntos también importantes es qué cosas podrías hacer para que fueran útiles para ti y que tengan algún potencial curativo en la actualidad. Muchas personas después de la pérdida han encontrado recursos, el ejercicio, alguna religión, algún grupo de meditación, la yoga, el mindfulness, alguna otra situación que ellos ya las han probado y que saben que les han ayudado. Lo ideal sería hacer que vuelvan a traer ese tipo de ejercicios, ese tipo de pasatiempos para que puedan seguir avanzando. Una de las cosas más importantes cuando se ha tenido una pérdida y se está elaborando un proceso de duelo es darle una mirada a la ansiedad, que casi siempre viene junto de la mano en forma paralela a un proceso de duelo. Y tú que lo estás viviendo en primera persona o tú como personal de la salud mental, tienes que tener en mente que hay que trabajarse las dos cosas regularmente al mismo tiempo. En la ansiedad emocional, tus pacientes podrán referir que se sienten angustiados, nerviosos, preocupados, asustados o aprensivos, incluso tensos con los nervios de punta, y eso se ve reflejado en ocasiones en ansiedad física. Y tenemos que tener mucho cuidado que si únicamente está en emocional, no empiece a transferirse a lo físico, porque esto puede llegar a sentimientos de crisis de ansiedad, ataques de pánico, y es importante tenerlo en mente y controlado. Pulso acelerado, taquicardia, sudores, escalofríos, temblores, estremecimientos, falta de aliento, dificultades para respirar, sensación de ahogo, dolor o tensión en el pecho, estómago revuelto, náuseas, sensación de mareo, de que todo les está dando vueltas, sensación de ser irreal o de que el mundo está siendo irreal, así como la sensación de los hormigueos. Es importante tener en mente todas estas situaciones que pueden presentarse en tus pacientes y tener las técnicas como las de respiración o de relajación, el mindfulness incluso, para poderlos ayudar. Un ejercicio de calmar la ansiedad está justamente en la meditación guiada. Y si has llegado hasta este momento, yo te pediría que te quedes hasta el final porque vamos a hacer un ejercicio de conexión y bastante sanador a través del mindfulness, a través de esta meditación guiada que automáticamente nos ayuda también a calmar la ansiedad. Un punto importante, y antes de pasar a esta parte de conexión, me gustaría decir que es necesario que sepas cómo cuidar de ti. En la parte física, puedes hacer mucho por ti, cuidar tu sueño, cuidar tu higiene, bañarte todos los días, prepararte todos los días, hacer ejercicio, cuidar tu alimentación. Hay un tip que yo siempre le doy a mis pacientes cuando me dicen, no quiero trabajar, se me hace muy complicado levantarme, y les digo, vamos a hacer algo. Si tienes deseos de quedarte en cama todo el día, puedes hacerlo, pero únicamente después de que te levantes, que te bañes, que te cambies, que tiendas tu cama. Si después de todos esos pasos quieres volverte a dormir y quedarte en tu cama todo el día,
puedes hacerlo, está permitido, sentirse mal está bien. Estar en duelo es un proceso también que tienes que llevar. Entonces, hagámoslo de esta manera con ese tip. Hay que cuidar tu parte emocional. La parte emocional puede cuidarse mucho en terapia y ya estás haciendo mucho por ello, pero te aconsejo escribir un diario. Compra una libreta o coge una libreta que tengas ya en tu domicilio y cada vez que sientas que esas emociones se acumulan, sácalas a través del diario. La escritura terapéutica es muy importante y ayuda mucho a tu nivel emocional. En la parte mental, los momentos iniciales son muy difíciles. Puedes perder algunas citas, puedes perder algunos casos que eran muy importantes porque no los tienes planeados. Planéalos, haz un planograma en donde cada día esté agendado todas las actividades que tienes que hacer y esto puede ayudarte mucho en la parte mental. En la parte espiritual, aparte de que al terminar vamos a hacer una activación de mindfulness, de una meditación guiada de conciencia plena y aparte un ejercicio de conexión que va a ser muy bonito. En la parte espiritual hay mucho que puedes hacer. Arte terapia puede ser una de ellas. Leer, escribir, pintar, dibujar, enseñarte a tocar un instrumento musical, todo esto va a ir incrementando tu nivel espiritual, así que te lo recomiendo. Puedes también con el tiempo empezar a agarrar literatura que tenga que ver con procesos de duelo y esto te ayudará demasiado. Ayudar a la comunidad cuando has tenido una pérdida es también algo que es muy bien recibido y que va a ayudar mucho para sanar de manera espiritual. Hay personas que hacen actividades altruistas, pueden ser cursos, pueden ser talleres, puede ser acudir a un hospital, a entregar comida cuando sabemos que las personas que están ahí muy difícilmente pueden lograrlo, o cualquier otra actividad que te llene de manera espiritual. Aquí tienes una guía básica de que debes de cuidar de ti y que eso es una responsabilidad tuya, mientras que el terapeuta está enfocado en ayudarte en el proceso de duelo. Para el siguiente ejercicio que vamos a hacer de meditación guiada, es importante primero ver esta técnica de respiración diafragmática. Así que te voy a pedir que si en donde estés sentado, te pongas sentado de una manera erguida. Si estás de pie, pues que te quedes de pie de manera erguida. Si estás acostado o acostada en tu cama, no pasa nada, puedes quedarte ahí, nada más que ponte en posición de firmes, que quedes completamente horizontal y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tienes que colocar una de tus manos para llevar una guía, puedes colocar tu mano izquierda justamente por encima de tu pecho, es decir, por encima de tus pulmones. Intenta respirar para que puedas sentir si sientes el movimiento que tus pulmones hacen al momento de tomar aire y de sacar el aire. Y tu siguiente mano, que es la mano derecha, ponla sobre tu abdomen, de la manera que tu respiración pueda ser totalmente sensible a tus manos. Intenta respirar, hagámoslo una vez, y siente cómo tu estómago se infla al tomar aire y se desinfla cuando sale el aire. Hagámoslo una vez más para que con tu mano izquierda que está en el pecho, sienta la respiración en tus pulmones. Toma aire, siente cómo suben tus pulmones y saca el aire. Hagámoslo una vez más para que se entienda. Tu mano izquierda sobre tu pecho y tu mano derecha sobre tu abdomen. Empieza a respirar tomando aire lo más que puedas y luego expulsándolo lo más que puedas para que sientas qué reacciones tiene tu cuerpo. Una vez más, toma aire lo más que puedas y saca el aire y siente qué reacciones tiene tu cuerpo. Te habrás dado cuenta que tanto abdomen y pulmones se inflan y se desinflan según lo que estás haciendo, tomar aire o sacar aire. Para muchas personas es más fácil percibirlo en el abdomen, para otros será más fácil percibirlo en el pecho con el movimiento de los pulmones. Hasta este momento es importante que esta técnica de respiración diafragmática
la tengas muy sensible en tus manos, de saber cómo es que reacciona tu cuerpo. Esa es una técnica de relajación y de respiración diafragmática que tú puedes utilizar en las ocasiones en las que sientas que esa ansiedad está creciendo y puedes durar el tiempo que sea necesario. La única consigna es poner tus manos sobre abdomen y sobre pecho y al momento de tomar aire sentir lo que sucede en tu cuerpo, al igual que al momento de sacar aire. Con el paso de las respiraciones te darás cuenta que te habrás relajado, que la ansiedad irá disminuyendo porque tu concentración estará puesta solamente en lo que sucede con tu cuerpo y no en tus pensamientos. Es decir, vas a hacer un paro de pensamiento. Otro paro de pensamiento lo vamos a hacer en nuestra siguiente actividad, en el que haremos una actividad de mindfulness y que adicional vamos a hacer un ejercicio sanador de conexión. Así que te invito a que te quedes para que también lo hagas. Para realizar este siguiente ejercicio sanador, vamos a apagar nuestra cámara. Es por eso que lo único que estás viendo en este momento es esta diapositiva que dice realiza este ejercicio sanador. Queremos invitar a todas las personas que están viendo la transmisión que se unan para realizar esta dinámica de mindfulness, sin importar si estás pasando por un duelo en este momento o no, o si eres un personal de la salud mental porque tienes a pacientes que están pasando por el duelo, o si en primera persona tienes un duelo por la pérdida de un hijo o una hija, es importante que puedan realizar este ejercicio. De alguna u otra manera puede ayudarnos con algún proceso de duelo que hemos tenido o que en este momento tenemos, o para aplicarlo también con tus pacientes. Hemos dejado este ejercicio para el final porque va a ser un ejercicio aparte de sanador, de mucha conexión y porque es una herramienta principal para calmar la ansiedad. Lo vamos a hacer bajo la meditación guiada y el mindfulness. En este momento voy a decirte cuáles son las instrucciones de cómo debes de estar en el lugar donde te encuentres. Primero, sería importante que intentaras encontrar un lugar en donde puedas tener algo de privacidad, es decir, que no vayas a ser interrumpido. Mientras voy dando las indicaciones, es un momento en el que puedes moverte a un lugar en el que puedas estar con mayor privacidad o que al menos no vayas a ser interrumpido para que puedas realizarlo de inicio a fin y que pueda tener los efectos esperados. Si te encuentras sentado en este momento, que es la postura ideal, te voy a pedir por favor que te sientes de manera correcta. Es decir, intenta que tu espalda esté totalmente erguida y que esté pegada al respaldo de la silla. Tus pies deben de estar sobre el suelo. Que la planta de tus pies o la suela de los zapatos que tengas puestos en este momento estén completamente pegados al suelo. A partir de ahora, te voy a pedir que cierres tus ojos. Esta es una de las indicaciones más complicadas porque en muchas ocasiones no queremos entregarnos al ejercicio y dejamos los ojos abiertos. Pero te voy a pedir que hagas un intento de cerrar tus ojos a partir de este momento. De igual forma, voy a continuar con las instrucciones porque es necesario que tengamos las instrucciones claras y la postura necesaria para hacer este ejercicio. Así que te daré las indicaciones nuevamente. El primero es estar en un lugar donde no tengas interrupciones. Tienes que permanecer de manera sentada y de manera cómoda y coloca tus manos sobre tus piernas. Tus dos manos que estén sobre tus piernas. Si te encuentras acostado o acostada, puedes permanecer así. Lo único es importante que te mantengas totalmente estirado sobre la cama y que tus manos las coloques sobre tus piernas. Ahora que ya tienes tus ojos cerrados,
quiero que empieces a concentrarte únicamente en tu respiración. Si tienes dificultades para concentrarte en la respiración, intenta con el ejercicio de la respiración diafragmática y lleva tu mano izquierda sobre tu pecho para sentir cómo entra y sale el aire de tus pulmones y la mano derecha sobre tu abdomen para que sientas cómo se infla y cómo se desinfla tu abdomen al tomar y al expulsar el aire. A partir de ahora, mi voz será la guía para que realices este ejercicio. Pero antes, en lo que te acostumbras a poner la atención en tu respiración, te voy a decir cuáles son los principios básicos de la conciencia plena. El primero es que tengas presencia permisiva, es decir, déjate llevar por este nuevo ejercicio. El segundo es no juzgues, solo sé permisivo o permisiva y vive este ejercicio. Ten paciencia, no te desesperes. Este es uno de los puntos también más complicado en los ejercicios de conciencia plena, porque se nos hace complicado mantener nuestra concentración en la respiración. Pero no te desesperes. Si la respiración llega a descontrolarse, vuelve a controlarla únicamente. Otro de los puntos es tener mente de principiante. Si ya has hecho un ejercicio de mindfulness o de conciencia plena anteriormente, no juzgues este nuevo. Este es un nuevo ejercicio, es único, solo vívelo nuevamente. Otro de los principios básicos es ten confianza. Ten confianza en ti, ten confianza en mí y ten confianza en que vas a encontrar esas cosas que estás buscando. Otro principio básico es distiéndete. Relájate durante todo este trayecto. Y el último punto es aceptación. Acepta lo que suceda y no lo juzgues y no lo abandones. Repasemos nuevamente las instrucciones para realizar de la mejor manera este ejercicio. Recuerda tener una posición cómoda y relajada, que estés sentado o sentada, que tu espalda esté pegada sobre la silla, tus ojos cerrados, tu atención únicamente en tu respiración y que mi voz sea tu guía. Tus manos sobre tus piernas, es decir, por arriba de tus rodillas, y tus pies que estén pegados sobre el suelo. Reúne nuevamente la concentración sobre todo tu cuerpo. Siente cómo todo el peso de tu cuerpo ahora se ha puesto sobre tu silla. Siente la sensación que hay en tus pies que están colocados sobre el piso. Siente tus tobillos y siente también tus rodillas, tus caderas reposadas sobre la silla y siente cómo tu espalda está pegada sobre el respaldo de la silla. Ahora concéntrate en tu abdomen y siente cómo tu abdomen se infla cuando ingresas aire y cómo se desinfla cuando sacas aire. Ahora lleva tu concentración únicamente a tu respiración. Una respiración completa. Esa respiración que se compone de inhalar y de exhalar.
Inspira y expira. De manera pausada, pero constante. Inspira y expira. Lleva tu concentración también a tu abdomen. Nuevamente siente cómo se infla tu estómago cuando inspiras y cómo se desinfla cuando expiras. Si para ti es mejor poner mayor atención en el pecho, hazlo en el pecho y siente cómo se infla y se desinflan tus pulmones. Vamos una vez más. Inspira, expira. Siente cómo entra y sale el aire por tu nariz. Siente cómo entra el aire frío y sale caliente. Inspira, expira. Si todavía no sabes dónde prestar atención, dirígete al abdomen. Es más sencillo sentir tu abdomen. Inspira, expira. Abandónate a la sensación de tu respiración. Siente incluso cómo tu respiración puede recorrer todo tu cuerpo en cada inhalación y en cada expiración. Inspira, expira. Si llegara un pensamiento intrusivo, acéptalo. No lo rechaces, pero déjalo ir lentamente. Si te ayuda a concentrarte aún más, cuando inspires, murmura dentro y al expirar, murmura afuera. Dentro, fuera. Concéntrate aún más en la respiración. Inspira, expira. En realidad, una respiración se presenta una sola vez en la vida. Así que dale la bienvenida a cada una de tus respiraciones porque no se volverán a repetir. Inspira, expira. Si tu concentración se ha ido a otra parte, no hagas nada. Acéptalo. Y una vez que lo has aceptado, déjalo ir y regresa tu concentración a la respiración. Inspira, expira. Hagámoslo una vez juntos. Inspira, expira. Relájate. Relaja tu abdomen y relaja tus hombros. Deja que caigan tus hombros. No fuerces nada. Únicamente relájate y continúa respirando. Dentro, fuera. Hagámoslo una vez más en conjunto y noten su atención únicamente en su respiración. Háganlo profundo
Inspira. Expira. Ahora quiero que dirijas tu mirada hacia ese puente que está a lo lejos y quiero que te acerques a él. Sí, quiero que te acerques a él. Y mientras te acercas, quiero que veas de qué material está hecho tu puente. ¿Es de acero? ¿Es de cristal? ¿Es de madera? ¿De qué material es tu puente? Acércate más a él. ¿Y qué observas debajo de tu puente? ¿Hay un campo? ¿Hay un río? ¿O qué paisaje es lo que estás viendo debajo de tu puente? Atrévete a cruzarlo y crúzalo con calma y aprecia todo lo que hay a tu alrededor y todo lo que rodea a ese puente. Continúa con tu respiración, respiración fluida, inspirando y expirando. Y ahora quiero que vayas hacia esa puerta que está al final de tu puente. Y quiero que entres por esa puerta. ¿De qué material es esa puerta? ¿Era pesada o era frágil? ¿Era sencilla de entrar o te fue difícil entrar? Ahora que estás dentro, quiero que observes en todo lo que hay ahí. ¿Qué hay ahí dentro en donde estás? ¿Logras ver? Ahí dentro, y lo estás observando, está todo lo que hoy anhelas contigo. ¿Qué es todo lo que logras ver? ¿Qué es todo lo que logras percibir ahí? ¿Qué olores hay? ¿Y a quién estás extrañando en este momento? ¿Logras verle? ¿Logras verlo? ¿Está tu hijo ahí? ¿Está tu hija ahí? Permítete conectar con él o con ella y encuéntrale. Y ahora que lo has encontrado, ahora que lo ves, ahora que la estás viendo, permítete acercarte aún más. Y ahora que estás más cerca, quiero que le recuerdes y que le digas desde tu corazón todo el cariño que sientes. Y dile en dónde sigues viendo sus ojos, en dónde sigues cada uno de sus consejos, en qué perfume lo sigues o la sigues teniendo cerca. Y dile en qué pedacito de tu alma está contigo aún. Y quiero que ahora te acerques un poco más y que te permitas sentir su presencia y siente cómo todo el amor y el cariño
siguen aún vivos. Y quiero que le digas, mi amor por ti sigue vivo. Repítelo. Mi amor por ti sigue vivo. Y acércate aún más. Y siente su cercanía. Permítete oler su olor. Y ahora que están más cerca, quiero que lleves tu mano izquierda a tu hombro derecho y aprieta fuerte tu hombro. Y ahora quiero que lleves tu mano derecha a tu hombro izquierdo y aprieta fuerte tu hombro. Y siente y déjate sentir. Siente y aprieta fuerte tus manos, porque a través de este maravilloso y cálido abrazo que se están dando, tu ser querido, tu hijo, tu hija, te está diciendo que su amor por ti sigue vivo. Aprieta fuerte tus manos, aprieta fuerte tus brazos, déjate sentir y déjate llevar por ese abrazo. Continúa respirando. Concéntrate en tu respiración. Inspira y expira. Nuevamente. Dentro, fuera. Y cuando estés listo, lista, abre tus ojos y comienza a reincorporarte. Y bueno, ahora que hemos terminado con este ejercicio de meditación guiada, que es una excelente herramienta de mindfulness para poder hacer un paro del pensamiento, y esto automáticamente hace que vayamos calmando nuestra ansiedad. Es importante que tengan esta herramienta y por eso quisimos hacerlo aquí al final de nuestra transmisión del día de hoy, tanto para las personas que están conectadas porque están pasando por una pérdida, e incluso también para quienes están para querer apoyar a los demás, porque son técnicas que pueden aplicar, técnicas que pueden ir comentando a sus seres queridos, a sus pacientes, que pueden hacer y que son muy efectivas para ir parando el pensamiento y para calmar esos sentimientos de ansiedad que indudablemente se presentan en la cuestión del duelo. Pero ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Les gustó? ¿Pudieron conectarse con él? ¿Sí les pareció interesante? ¿Encontraron lo que estaban buscando? ¿Pudieron hacer una conexión con su ser querido, con alguna pérdida que tenían? Pongan aquí en los comentarios que están apareciendo abajo, que como saben están completamente en vivo, para poder conocer sus opiniones y cómo es que les fue en este ejercicio. Y bueno, antes de terminar, les voy a presentar un poco de la bibliografía que utilizamos para sacar la información de esta conferencia. Para todos aquellos que quieren aprender un poco más, pueden visitar esta bibliografía que les voy a presentar. Puede ayudar para conocer más sobre los procesos de duelo, cómo poder acompañar a tus seres queridos, acompañar a tus pacientes. Y si tú eres un doliente que actualmente estés pasando por un duelo, puede servirte también tener este tipo de literatura para encontrar mayores referencias, estrategias y consejos para que puedas seguir tu duelo. Les voy a presentar el primero, que se llama Aprender de la pérdida. Es de Robert Neymeyer y en este pueden encontrar el modelo constructivista del duelo. Y por acá tenemos otro que es El milagro del mindfulness, en el cual sacamos referencia para poder hacer la práctica final. Es de Thich Nhat Hanh. Y tenemos, por supuesto, las tareas del duelo, que es el modelo que vimos más específicamente en nuestra conferencia. Es de Alba Payás y se llama Las tareas del duelo. Y aquí tenemos calmar la ansiedad, donde viene más a fondo
muchas estrategias más sobre cómo hacer el paro del pensamiento e ir bajando nuestros sentimientos de ansiedad. El mensaje de las lágrimas, un libro también de Alba Payás, que es muy interesante y nos ayuda mucho a cómo poder trabajar el duelo a través de las emociones y a través de los sentimientos. Adiós Ansiedad, un libro muy específico con muchas estrategias de cómo poder superar los miedos, las fobias y por supuesto la ansiedad. Es de David Burns, donde también encontramos cuáles son todos estos sentimientos y cuáles son los sentimientos físicos que hay a través de la ansiedad. Hasta aquí nos despedimos de ustedes, les agradecemos que hayan estado dentro de esta conferencia. Por favor, no dejen de dejarnos sus comentarios, aun cuando esta conferencia, esta transmisión se haya terminado. Vamos a continuar respondiéndolos. Ahí déjenos qué les pareció, cómo les fue. Recordarles que aquellas personas que son de México, es importante que sean del país de México y que tengan la intención de conseguir su constancia con valor curricular de que fueron partícipes de esta conferencia. Es necesario que dejen un comentario, aunque sea sencillo, pero un comentario de qué se llevan, qué aprendieron, qué fue lo interesante que aprendieron aquí en la conferencia, seguido de su nombre completo, y posteriormente pueden escribirnos directamente para solicitar esta constancia con valor curricular. Ahí les estaremos diciendo cuáles son los pasos para poder obtenerla. Con esto nos despedimos. Un saludo nuevamente, un abrazo muy cálido para todas las personas que están pasando por un proceso de duelo y recordarles que seguimos con nuestra misión en la comunidad Dios mi barco de papel. Nuestra misión es que no descansaremos hasta llevarlos a un puerto seguro. Que tengan una bonita noche.